y en la salida nos debe de dar 0. Verificamos la tabla. Da 0, por lo tanto es correcto. Nos vamos con el siguiente, AB 0 y C y D 1. En la tabla de verdad nos dice que en salida nos debe dar 1. Verificamos, nos dio 1, por lo tanto el circuito está correcto. Nos vamos con el siguiente, que nos dice que en A es 0, en B es 1, en C es 0 y D es 0. En la tabla de verdad nos indica que en la salida debe darnos 0. Verificamos el circuito, nos da 0, por lo tanto está correcto. Nos vamos con el siguiente, nos dice que B es 1, C es 0 y D 1. Entonces cambiamos a D. En la tabla de verdad nos indica que nos debe dar 0. Verificamos el circuito en la salida. Nos da 0, por lo tanto es correcto. Nos vamos con el siguiente. A es 0, B, C es 1 y D es 0. En la tabla de verdad nos indica que como salida nos da 0. Verificamos el circuito. Nos da 0, por lo tanto es correcto. Nos vamos con el siguiente. En A dice que es 0 y en las últimas 3 da 1. En la tabla de verdad nos indica que en la salida nos debe dar 1. Verificamos el circuito. Nos da 1, por lo tanto es correcto. Nos vamos con el siguiente, donde A es 1. B es 0. C es 0. Y D nos dice que es 1. Verificamos el circuito. En la tabla de verdad dice que es 0. Nos dio 0, por lo tanto es correcto. Nos vamos con el siguiente, en donde nos dice que en A es 1, en B es 0, en C es 1 y en D es 0. En la tabla de verdad nos indica que debe de ser 0. Verificamos el circuito. Nos da 0, por lo tanto es correcta. Nos vamos con lo siguiente, que dice que en A es 1, en B es 0, en C es 1 y en D es 1. En la tabla de verdad nos indica que nos debe dar una salida 1. Verificamos el circuito. Nos da 1, por lo tanto está correcto. Nos vamos con el siguiente, que dice que en A es 1, B 1 y en las otras dos es 0. Entonces cambiamos aquí a 1. Cambiamos a 0 y a 0. En la salida nos debe de dar 1, como dice en la tabla de verdad. Verificamos el circuito. Nos da 1, por lo tanto está correcto. Nos vamos con el siguiente. A, B 1, C 0 y D 1. Cambiamos de. En la tabla de verdad nos dice que en la salida nos debe dar 1. Verificamos el circuito. Nos da 1, por lo tanto está correcto. Nos vamos con el penúltimo, que dice que en las primeras 3 son 1. Y en el último en D es 0. En la tabla de verdad nos dice que la salida debe dar 1. Verificamos. Nos da 1, por lo tanto está correcto. Y por último, en todas las entradas nos dice que es 1. Y en la salida dice que nos debe dar 1. Verificamos, nos da 1 y ahí nos podemos dar cuenta que el circuito con compuertas NAND está correcto. Ahora nos vamos con el circuito con compuertas NOR. Vamos a mover la tabla de verdad por acá para que se pueda visualizar acá mejor. Ahora este es nuestro circuito con compuertas NOR. Ahora en la tabla de verdad nos indica que las primeras 4 deben de estar 0. Entonces vamos a cambiarlas todas las entradas a 0. Y en la tabla de verdad nos dice que de salida nos debe de dar 0. Entonces verificamos nuestro circuito. Nos da 0, por lo tanto está correcto. Nos vamos con el siguiente, que dice que en todas las entradas son 0 y en D es 1. En D es 1.
En la tabla de verdad nos indica que en la salida nos debe de dar 0. Verificamos el circuito. Nos da 0, por lo tanto está correcto. Nos vamos con el tercero. Dice que en entrada en A y B es 0, en C es 1 y en D es 0. Entonces cambiamos aquí. En C es 1 y en D es 0. En la tabla de verdad nos indica que en la salida nos debe dar 0. Verificamos el circuito. Nos da 0, por lo tanto está correcto. Nos vamos con el siguiente, que dice que en A y B es 0 y en C y D es 1. En la tabla de verdad nos indica que en la salida nos debe dar 1. Verificamos el circuito. Nos da 1, por lo tanto está correcta. Nos vamos con el siguiente, que nos dice que en A es 1, en A es 0, en B es 1. Y en las demás entradas son 0. En la tabla de verdad nos indica que nos debe dar 0 en la salida. Verificamos el circuito. Nos da 0, por lo tanto está correcta. Nos vamos con el siguiente, donde dice que en B es 1 y en D es 1 y en las demás 0. En la tabla de verdad igual nos indica que nos debe de salir 0. Verificamos el circuito. Nos da 0, por lo tanto está correcta. Nos vamos con el siguiente, en donde dice que en B y C es 1 y en las demás entradas son 0. En el circuito nos dice que nos debe de salir 0 en la salida. Verificamos el circuito. Nos da 0, por lo tanto está correcta. Nos vamos con el siguiente, en donde nos dice que las últimas 3 entradas es 1 y en la primera entrada es 0. Y nos debe de salir en la salida 1. Verificamos. Nos da 1, por lo tanto es correcto. Nos vamos con el siguiente, en donde nada más en A es 1. Las demás entradas son 0. Entonces cambiamos las entradas a 0. En la tabla de verdad nos indica que nos debe salir 0. Verificamos el circuito. Nos da 0, por lo tanto es correcto. Nos vamos con el siguiente, en donde la entrada A es 1 y D es 1. En la tabla de verdad nos dice que en la salida nos debe dar 0. Verificamos. Nos da 0, por lo tanto es correcto. Ahora dice que en A y B es 1. Perdón, en A y C es 1. Y las demás entradas es 0. En la tabla de verdad nos indica que nos debe dar 0 en la salida. Verificamos. Nos da 0, por lo tanto está correcta. Nos vamos con el siguiente, que dice que en A es 1, en B 0, en C es 1 y en D 1. La tabla de verdad nos indica que en la salida nos debe dar 1. Verificamos. Nos da 1, por lo tanto es correcta. Nos vamos con el siguiente, que en A y B es 1. En A y B es 1. Y en las otras dos es 0. Entonces ponemos 0. En la tabla de verdad nos indica que en salida nos debe dar 1. Verificamos el circuito. Nos da 1, por lo tanto es correcto. Nos vamos con el siguiente, en donde A y B es 1, C es 0 y D es 1. Igual, como verificamos, en la tabla de verdad nos debe dar en la salida 1. Verificamos el circuito. Nos da 1, por lo tanto es correcto. En el siguiente, las primeras 3 entradas es 1 y la entrada en D es 0. Verificamos en la tabla de verdad, nos dice que en la salida nos da 1. Verificamos el circuito. Nos da 1, por lo tanto es correcto. Y por último, en todas las entradas es 1. Y en la tabla de verdad, como nos indica, en la salida nos debe dar 1. Verificamos el circuito. Nos da 1, por lo tanto es correcto. Entonces nuestro circuito con compuertas NOR también son correctas. A continuación yo les voy a presentar el circuito número 1, el cual tenemos de este lado su ecuación, la cual podemos traducirla como X NOR Y negada, AND X NOR Y, todo la expresión negada. El circuito se construyó de esta manera, dado a que en este lado de las expresiones nos indica que tenemos que utilizar un tipo de compuerta exclusiva.
De este lado tenemos su tabla de verdad. Vamos a verificar que la tabla de verdad concuerde con la construcción del circuito. Empezamos con una combinación de todos ceros. Nos da un 1. Tenemos 1, por lo tanto la tabla de verdad es cierta. Empezamos con una primera combinación. Nos da un 0, por lo tanto la tabla de verdad es correcta. Seguimos con la siguiente combinación. Nos da un 0. Ambas son 1, tabla de verdad nos da 1, por lo tanto hasta el momento es correcto. Encendemos tercero y apagamos los dos anteriores. Corremos, nos da un 0, por lo tanto hasta el momento está correcto. Seguimos con la misma secuencia. 0. Vamos, prendemos. 0, 0. Seguimos con la misma secuencia. 0, 0. Bien, seguimos con la cuarta combinación. Antes y encendemos la cuarta. Vemos 0. Se puede notar. 0 todavía. Seguimos haciendo la misma secuencia. 0. Encendemos. Corremos. 0 todavía. Encendemos. 0 todavía. En la siguiente combinación nos tendría que dar un 1 para verificar que la tabla de verdad sea correcta. Vamos. 1. Verificar 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Por lo tanto, la tabla de verdad hasta el momento es correcta. Sigamos con las últimas tres combinaciones. Nos da 0, tenemos 0. Vamos. 0, 0. Todas. 1 y 1. Por lo tanto, se puede concluir que la tabla de verdad y el circuito son equivalentes y están correctos. El circuito original en medio que nos dice Z es igual a ABCD más AB negada C negada D más AD negada. Y acá del lado de arriba tenemos lo que es el circuito original y del lado izquierdo tenemos lo que es la tabla de verdad. Para comprobar si el circuito es correcto, vamos a verificarlo mediante la tabla de verdad. Y la tabla de verdad nos dice que en A tenemos 0, en B 0, en C 0 y en D 0. Nos tendría que dar con 1, siguiendo la tabla, ¿no? Comprobamos y nos da 1. Luego nos dice que tenemos en A0, B0, C0 y D1. Nos tendría que dar 0, por ende es correcto, nos da 0. Luego tendríamos en A0, B0, C1 y D0. La tabla de verdad nos dice que nos debería de dar 1. Corroboramos y nos da 1. Luego tendríamos en A0, B0, C0, C1 y D1. Corroboramos, nos tiene que dar 0. Nos da 0, es correcto. Luego tenemos A0, B1, C0 y D0. Nos tendría que dar 1. Corroboramos y nos da 1, es correcto. Luego tendríamos en A0, B1, C0 y D1. Nos tendría que dar 0. Corroboramos y nos da 0, es correcto. Luego tendríamos en A0, B1, C1 y D0. Por ende nos tendrá que dar 0, 1, perdón. Corroboramos y nos da 1. Luego nos dice que tenemos en A0, B, C y D1 y nos tendría que dar 0. Corroboramos y nos da 0. Luego nos dice que tenemos en A1, en B0, C0 y D0.
nos tendría que dar 0. Corroboramos. 0. Luego en el otro dice que en A tenemos 1 y en D tenemos 1, en B y C tenemos 0. Nos tendría que dar 1 y nos da 1, está correcto. Luego nos dice que tenemos en A1, B0, C1 y D1 y D0. Nos dice la tabla que nos tendría que dar 0. Corroboramos y nos da 0, está correcto. Luego nos dice que tenemos en A1, B0, C1 y D1. Nos tiene que dar 0. Es correcto, nos da 0. Luego tenemos A1, B1, C0 y C0. Entonces nos tendría que dar 0. Nos lo corroboramos y nos da 0. Luego tendríamos A, B, 1, 1, C0 y D1. Entonces nos tendría que dar 0. Corroboramos y nos da 0. Luego tendríamos en A1, B1, C1 y en D0. Corroboramos, nos tendría que dar 0 y nos da 0. Luego tenemos en todas 1 y por ende nos tendría que dar 1. Es correcto. Aquí verificamos que nuestro circuito original es correcto mediante la tabla de verdad porque en las salidas nos dio sus correspondientes valores. Luego abajo tenemos lo que es el circuito equivalente, en donde ocupamos una AND, una NOR, y para corroborar si este circuito es correcto, tenemos lo que es su tabla de verdad del lado izquierdo. Igual nos dice que A, B, C, D más A, B negado, C negado, D más A negado, D negado. Para corroborar si este circuito equivalente es correcto, nos vamos a guiar con la tabla de verdad, donde nos dice que tenemos en la A0, B0, C0 y D0. Por ende nos tendría que dar 0. 1, perdón. Nos tendría que dar 1 y nos da 1. Luego tenemos en A0, B0, D0, C0, perdón, y D1. Nos tendría que dar 0 y nos da 0. Es correcto. Vamos con el tercero. El tercero nos dice que nos tenemos 0 en A, en B0, en C1 y en D0. Y por ende nos tendría que dar 1. Corroboramos y nos da 1, es correcto. Luego tendríamos A0, B0, C1 y D1. Nos tendría que dar 0, corroboramos y es 0, es correcto. Luego tendríamos A0, B1, C0 y D0. Se movió. Nos tendría que dar 0. Corroboramos. A ver. No, nos tendría que dar. Revisamos. No, lo puse mal, perdón. Estábamos en el cuarto. No, en el tercero. Este sería B1. No, si está bien, nos tiene que dar 1. Una disculpa. Teníamos A0, B0. No sería. En C1, perdón. Era C1, no B1. A ver, estamos en el tercero. Y de 0 nos tendría que dar 1, por ende. Nos da 1, una disculpa. Luego tendríamos en el cuarto A0, B0, C1 y D1. Nos tendría que dar 0. Corroboramos y nos da 0, es correcto. Luego tendríamos en A0, B1.
nos tendría que dar 1, en los demás 0, que es C y D. Creo que ese era en el que estábamos, pero me regresé por equivocarme, una disculpa. Diríamos en este, nos tendría que dar 1, corroboramos, y nos da 1, es correcto. Luego seguiría A0, B1, C0 y D1. Nos tendría que dar por ende 0, probamos, y nos da 0. En el siguiente sería A0, B1, C1 y D0. Nos tendría que dar por ende 1. Corroboramos y nos da 1, es correcto. Luego tendríamos A0, B, C y D1. Nos tendría que dar 0. Está correcto. Luego tendríamos A1, B0, C0 y D0. Tendría que dar 0. Corroboramos y nos da 0. Luego tendríamos en A1, B, C0 y en D1. Nos tendría que dar 0. Ah, no, sí, es 1, perdón. 1, una disculpa. Estamos acá. A1, B0, T0, C0 y D1. Sí nos tendría que dar 1. Es correcto. Luego tendríamos una disculpa porque la tabla está un poco extensa y me confundo. Luego tendríamos A1, B0, C1, C1 y D0. Y nos tendría que dar 0 por ende, según la tabla. Y nos da 0, es correcto. Luego tendríamos en A1, B0, C1 y D1. Nos tendría que dar 0. Nos da 0, es correcto. Luego tendríamos AB1, C y D0. Sí, 0. Nos tendría que dar 0 por ende. Y nos da 0, significa que está correcto. Luego tendríamos AB1, C0 y D1. Nos tendría que dar 0 igual. Es correcto. Luego tendríamos AB, C1 y D1. D0, perdón. Y revisamos. Nos da 0, es correcto. Luego tendríamos en todos 1. Y para verificar que está correcto el circuito nos tendría que dar 1. Y como ven nos da 1. Entonces significa que ambos circuitos son correctos. Solo que en el de abajo es su manera reducida y en el de arriba es el circuito original. Y con base a la tabla de verdad significa que nuestros circuitos son correctos. Hola, ¿qué tal? Nuevamente volvemos a solucionar más ejercicios de circuitos. Esta vez estaremos manejando compuertas XNOR. Este ejercicio corresponde al inciso A2. Consta de 4 entradas que vamos a manipular con estos switches y está compuesto por 2 compuertas AND, una compuerta OR, una compuerta NOR y una compuerta XNOR. Finalmente tenemos aquí un display que nos va a poder permitir ver el final de la secuencia. Guiándonos por los valores de nuestra tabla, vamos a comprobar si estos resultados que tenemos aquí son correctos o no. Empezando con la primera secuencia, 4 ceros, corremos la simulación y vemos que el resultado es cierto. Cambiamos los valores, corremos la simulación, comprobamos el resultado, vemos que es cierto. Nuevamente, cambio de valores, comprobamos el resultado, vemos que es cierto. Siguiente valor, corremos simulación, comprobamos y es cierto. Cambio de valores, simulación, comprobamos
Y vemos que es cierto. Siguiente combinación. Corremos. Comprobamos. Y es cierto. Siguiente combinación. Simulación. Comprobamos. Y es cierto. Cambio de valores. Simulación. Comprobamos. Y es cierto. Nuevamente. Cambio de valores. Simulación. Comprobamos. Y es cierto. Cambio de valores. Simulación. Comprobamos. Y es cierto. Cambio de valores. Simulación. Comprobamos. Y es cierto. Nuevamente. Cambio de valores. Simulación. Comprobamos. Y es cierto. Seguimos otra vez. Cambio de valores. Simulación. Comprobamos. Y es cierto. Una penúltima vez. Cambio de valores. Simulación. Comprobamos. Es cierto. Y por último, la combinación final. 4 unos. Simulación. Resultado. Comprobamos. Y es cierto. Con esto podemos ver que nuestro circuito nos da los resultados correctos. Eso sería todo.